¿Y si todo lo que conoces fuera una ilusión sostenida por la mente? No una mente cualquiera, sino una mente universal, infinita, inabarcable, de la cual tú y todo lo existente son solo pensamientos manifestados. Esta no es una suposición moderna ni una teoría de ciencia ficción. Es una enseñanza milenaria, revelada por uno de los sabios más enigmáticos y profundos de la historia humana, Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Él afirmó, sin ambigüedad, que el universo entero es mental. ¿Te atreves a explorar lo que eso significa? Porque una vez que comprendas el alcance de esta verdad, nada volverá a ser igual. Hermes no hablaba desde la fe, sino desde la experiencia directa. Para él, todo lo visible, desde el movimiento de las estrellas hasta los impulsos que te llevan a pensar, nace en una única fuente, la mente. No una mente con límites humanos, sino la mente del todo, la conciencia suprema. Todo cuanto fue, eso será, existe dentro de esta mente, como pensamientos vivos. Esta idea, el primer principio del hermetismo conocido como el mentalismo, no solo explica el origen de la realidad, sino que redefine tu papel en ella. Porque si todo es mente, tú también lo eres. Y eso te convierte en mucho más que un simple espectador. Antes de seguir, suscríbete y activa la campana. Esta serie no es para quienes buscan entretenimiento, sino para quienes están listos para despertar. Si estás aquí, no es casualidad. El universo, esa mente viva, te ha traído hasta este instante para recordarte quién eres y de dónde vienes. Comparte este viaje con alguien que sienta el llamado, y prepárate para abrir los ojos a un nivel más profundo de realidad. La mente es la sustancia original del universo. No la materia, no la energía, sino la conciencia. Desde los templos de Egipto hasta los textos ocultos de Alejandría, los iniciados sabían que el universo no es algo que ocurre fuera de ti, sino dentro de la mente. Y si todo está en la mente, entonces tus pensamientos no son meros procesos internos, son las fuerzas creativas que moldean la experiencia misma. Esto no es simbolismo, es literal. La realidad responde a los patrones mentales con los que la interpretas y proyectas. Como es arriba, es abajo. Este principio hermético no solo refleja la correspondencia entre lo cósmico y lo humano, sino también entre la mente universal y la mente individual. Así como la mente del todo crea el universo, tú creas tu mundo interior. Todo lo que experimentas tiene su raíz en tu conciencia. Por eso, para Hermes, dominar la mente era dominar el universo. No era una idea poética, sino una técnica espiritual concreta. Mediante el control del pensamiento, la visualización y la intención, el iniciado podía transformar su realidad y sintonizar con el poder creador del todo. El mentalismo enseña que no somos víctimas de un universo caótico. Somos expresiones conscientes de una inteligencia suprema, y poseemos el poder de crear con ella. Pero para hacerlo, debemos purificar nuestra mente de pensamientos dispersos, temores y creencias limitantes. Los antiguos sabios no solo enseñaban filosofía, sino prácticas mentales, concentración, meditación, alineación. Porque sabían que cada pensamiento tiene forma, energía y dirección. Y que aquello en lo que piensas con intensidad, eso deviene en tu experiencia. Todo lo que llamamos materia es, en última instancia, una vibración mental. Las formas cambian, pero la esencia permanece, la mente en acción. Esta es la base de la alquimia interior, de la magia verdadera, del despertar espiritual. Comprenderlo no es un acto intelectual, sino una experiencia transformadora. Requiere observarse, conocerse, y desde ahí, actuar en el mundo como un creador consciente. Porque, como enseñaba Hermes, la realidad externa no es más que un espejo del estado interno. En los pasajes más profundos de los textos herméticos, se afirma que el universo es un gran pensamiento sostenido por la voluntad del todo. Cada galaxia, cada estrella, cada ser viviente, no son más que ideas desplegadas en el tiempo y el espacio. Tú, que escuchas esto ahora, eres una de esas ideas, pero también un pensador. Una chispa que contiene el todo. Una semilla que puede despertar y reconocer que está hecha del mismo tejido que el universo. El mentalismo no niega la realidad, la explica desde su origen más sutil.
No es una negación del mundo físico, sino una comprensión de que el mundo físico es la última capa de una estructura mucho más vasta. Primero está la mente, luego la energía, y por último, la forma. Cambiar la forma sin cambiar la mente es inútil. Pero cambiar la mente, eso lo cambia todo. El sabio actúa desde el interior, sabiendo que el universo es su campo de juego, un reflejo de su conciencia. Eres más poderoso de lo que imaginas, porque eres una manifestación de la mente universal. Cada pensamiento que emites es una onda que impacta la totalidad. No estás separado del todo, estás en él, y él en ti. Ese es el secreto que Hermés susurró a través de los siglos. Ese es el principio del mentalismo. Todo es mente. Y cuando comprendes eso, comprendes que tu vida es un acto sagrado de creación constante. El universo no existe fuera de ti. Esta frase, repetida por los iniciados durante siglos, no es una metáfora espiritual. Es una declaración de poder. El universo que percibes se origina en la mente, se proyecta desde ella y se sustenta por ella. Y como tu mente es una extensión fractal de la mente universal, todo cuanto ves es, en cierto sentido, tú mismo. Esto cambia completamente el papel del ser humano en la existencia. Ya no somos observadores pasivos de un cosmos indiferente. Somos los soñadores del sueño. Somos los nodos conscientes de una mente infinita que juega a descubrirse en todas sus formas. Hermés enseñaba que antes del tiempo, antes de la forma, existía solo la mente. No había luz ni sombra, ni alto ni bajo. Solo conciencia pura. Esta conciencia, en un acto de voluntad, se contempló a sí misma, y así surgió la dualidad, el espacio, el movimiento. Todo lo que vino después, desde los átomos hasta las civilizaciones, son los efectos de esa causa primera. Por eso, todo lo que intentamos cambiar afuera sin tocar el origen está destinado al fracaso. La verdadera alquimia no transforma metales, transforma el pensamiento. Cambia el plomo del ego por el oro de la conciencia. El mentalismo nos enseña que el pensamiento es la raíz de todo fenómeno. Si quieres transformar tu salud, tu economía, tus relaciones, debes ir al origen mental de todo eso. ¿Qué crees realmente sobre ti? ¿Qué piensas sobre la vida? ¿Cuál es tu diálogo interno, día tras día? La mente no solo observa la realidad, la interpreta y la modela. Si tus pensamientos están alineados con el miedo, generarás experiencias que confirmen ese miedo. Si están en armonía con el amor, lo verás reflejado en todo. No es superstición, es una ley universal. Los grandes sabios no buscaban cambiar el mundo, sino elevar su mente. Sabían que, al hacerlo, el mundo cambiaba como consecuencia inevitable. Por eso, Hermés enseñaba que el primer paso del iniciado es el dominio mental. Aprender a observar sus pensamientos como si fuesen nubes pasajeras, sin apegarse a ellos. Aprender a generar pensamientos armónicos, elevados, constructivos. Y sobre todo, aprender a identificar los pensamientos que no son suyos, aquellos que fueron sembrados por la cultura, la familia, la historia. Solo entonces comienza el verdadero despertar. La mente es una herramienta, no un amo. Pero la mayoría vive esclava de ella. Reaccionan, repiten, se identifican con cada emoción y pensamiento que aparece. Hermés invitaba a salir de esa prisión, a convertirse en arquitectos de la mente, no en víctimas de su caos. El pensamiento es vibración, y la vibración atrae vibraciones semejantes. Este principio, que hoy parece una moda, fue enseñado por los hermetistas hace milenios. Lo que piensas, vibra. Lo que vibra, crea. Lo que creas, vuelve a ti. Así se cierra el ciclo del mentalismo. En los antiguos círculos de sabiduría, los maestros no hablaban mucho. Observaban. Sabían que cada palabra es una estructura mental lanzada al tejido del universo. Sabían que pensar es hablar con el todo. Por eso, cultivaban el silencio interior. No por temor, sino por respeto al poder de la mente. Hermés decía: aquello que el hombre siembra en su mente, eso cosechará en su existencia. Esta ley es inmutable, y actúa incluso si no la comprendes. Como la gravedad, no necesita tu permiso para operar. Hoy vivimos en una era de ruido mental. Pensamientos fragmentados,
estímulos constantes, distracción perpetua. Y en ese caos, el ser humano pierde su centro. Pierde el contacto con la fuente original, con la mente del todo. El camino hermético es el camino del retorno a ese centro. Implica disciplina, intención, conciencia. Implica apagar el ruido externo para escuchar la voz de lo eterno. Porque solo desde la calma se puede ver con claridad. Y solo desde la claridad se puede crear una realidad alineada con el verdadero propósito. El mentalismo no es una invitación a evadir la realidad, sino a comprenderla desde su base. Cuando sabes que todo es mente, puedes usar ese conocimiento para sanar, para crecer, para evolucionar. Pero también para discernir entre lo que es real y lo que es ilusión. El miedo, por ejemplo, es una creación mental. No tiene existencia fuera del pensamiento. Pero si lo alimentas, toma forma. Lo mismo ocurre con la culpa, la rabia, el odio. Son energías mentales que se vuelven entidades cuando se sostienen. El sabio las observa, las comprende y las transmuta. Cada pensamiento que tienes es una chispa de creación. Cada emoción que sostienes, una firma energética. Tu vida es la suma de esos patrones. Nada es azar. Todo responde a leyes, y la más alta de ellas es la del mentalismo. Cuando despiertas a esta verdad, comienzas a vivir de forma distinta. Ya no culpas, ya no temes, ya no reaccionas. Actúas desde el centro, desde la conexión con el todo. Hermés enseñaba que el iniciado no lucha contra la ilusión, sino que la comprende, y al comprenderla, la trasciende. Eres un nodo en la gran mente. Un canal por el cual el universo se experimenta a sí mismo. Tu deber, si aceptas este camino, es limpiar ese canal. Afilar tu mente, afinar tu conciencia, y alinear tus pensamientos con la armonía universal. No es un trabajo de un día, ni de un mes. Es el viaje de toda una vida. Pero es el viaje más importante que puedes emprender. Porque al final, comprenderás que no solo estás dentro del universo. El universo está dentro de ti. Y esa verdad, una vez encarnada, transforma absolutamente todo. La mente es una fuerza indomable para quien no la conoce, pero se convierte en el más poderoso de los aliados para quien ha aprendido a observarla. Hermés lo sabía. Por eso, enseñaba que el primer paso hacia la maestría espiritual no era acumular conocimiento, sino conquistar la propia conciencia. Solo quien domina su mente puede cambiar su destino. Porque los pensamientos son semillas, y cada vida es el campo que los manifiesta. La mente crea, destruye, edifica, destruye otra vez. Y solo cuando aprendes a plantar con intención, cosechas en armonía. Dominar la mente no significa suprimirla, ni luchar contra sus oleadas. Significa comprender su naturaleza, como quien estudia el cauce de un río para navegarlo sin resistencia. La mente está hecha para moverse, para crear imágenes, ideas, posibilidades. Pero si no tienes un centro firme desde donde observarla, te arrastrará a cada emoción pasajera, a cada ilusión que surja en la superficie. Hermés llamaba a esta situación el sueño del alma. Una vida vivida sin conciencia, guiada por automatismos mentales, deseos sin raíz, pensamientos sin forma. El iniciado hermético se convierte en testigo de su mente. La observa sin identificarse. Aprende a discernir entre lo que nace de su esencia y lo que proviene de la inercia colectiva. Este proceso es doloroso al principio, porque revela cuántos pensamientos no nos pertenecen. Cuántos hábitos, juicios y creencias fueron heredados, no elegidos. Pero esta es la verdadera libertad, elegir lo que habitas en tu mente. Porque todo lo que habites, te habitará a ti. Como enseña el principio, el universo es mental. Y tú, como extensión de esa mente, eres responsable de tu vibración. Hermés comparaba la mente con un espejo. Si está turbio, deforma lo que refleja. Si está limpio, muestra la verdad. Por eso, todo el trabajo espiritual comienza con la purificación de la mente. Esto no se logra con teorías, sino con práctica constante. Meditación, contemplación, autoindagación. No para volverse alguien especial, sino para quitar los velos. El sabio no busca volverse más. Busca ser lo que ya es, sin interferencias.
porque la verdad no necesita añadirse, solo necesita revelarse. La mente es plástica, moldeable, entrenable. Así como el cuerpo puede fortalecerse con ejercicio, la mente puede expandirse con disciplina. Hermés enseñaba prácticas específicas para ello. Respiración consciente para calmar la agitación interna. Visualización creativa para dirigir la energía mental hacia fines superiores. Repetición de símbolos, palabras sagradas, imágenes arquetípicas. Todo con un solo propósito: alinear la mente individual con la mente universal. No se trata de imponer tu voluntad al mundo, sino de sintonizarte con la voluntad del todo, que ya fluye en perfección. Cuando la mente se alinea con la verdad, se convierte en canal de milagros. No como actos sobrenaturales, sino como manifestaciones naturales de una conciencia despierta. Las casualidades se vuelven sincronicidades. Las decisiones se vuelven precisas. El tiempo parece dilatarse. Todo fluye con menos resistencia. Esto no es misticismo vacío. Es la consecuencia de vivir con la mente enfocada, en armonía con las leyes universales. Es lo que Hermés llamaba la ciencia del alma, vivir desde la causa, no desde el efecto. Pero este dominio requiere constancia. La mente sin entrenamiento vuelve al caos. Por eso los antiguos templos iniciáticos exigían años de preparación. Silencio, ayuno, estudio, oración. No como castigos, sino como herramientas para enfocar la atención. Hoy, el templo está en ti. No necesitas pirámides, ni columnas de mármol. Solo necesitas tu decisión radical de volver al centro, de volver al origen. Cada pensamiento consciente es una ofrenda. Cada emoción elevada, una plegaria. Cada acto desde el amor, una afirmación de tu conexión con el todo. La mente es también un puente entre dimensiones. Lo que visualizas con claridad, sostienes con emoción y crees con convicción, tiene el poder de manifestarse. Esto no es una licencia para el capricho, sino una responsabilidad sagrada. Porque todo pensamiento sostenido busca expresarse. Por eso, Hermés advertía: antes de desear cambiar el mundo, cambia la imagen del mundo que habita en tu mente. Porque tu percepción crea tu realidad. Y si cambias la forma en que miras, cambias lo que ves. Esta es la verdadera magia: cambiar el interior para transformar el exterior. No con varitas ni con encantamientos, sino con intención pura y dirección mental. Los antiguos magos eran en realidad psicólogos del alma. Sabían que los dioses, los símbolos, las palabras de poder, eran llaves para modificar estados de conciencia. Y al modificar la conciencia, se modificaba la vida. El mentalismo no es una doctrina de evasión. Es una tecnología espiritual para crear una existencia más alineada con la sabiduría del todo. No estás a merced del destino. No estás atrapado en una historia escrita por otros. Tú eres el narrador, el guionista, el actor y el escenario. La mente es tu herramienta. No permitas que se convierta en tu prisión. Despierta. Observa. Transforma. Porque el universo es mental, y tú tienes en tus manos el pincel de la creación. Todo cuanto deseas comienza en un pensamiento. Y cada pensamiento es una promesa del universo esperando nacer. El destino del ser humano no es sobrevivir, sino despertar. No vino al mundo solo a luchar por alimento o poder, sino a recordar que es una chispa de la mente universal. Esta verdad fue conocida por los antiguos sabios, guardada en símbolos, en mitos, en enseñanzas ocultas. Hermés Trismegisto no era un filósofo más. Era un recordador. Uno que hablaba a los que dormían. Uno que encendía la antorcha del pensamiento sagrado. Su voz aún resuena para quienes tienen oídos internos. Porque el universo habla siempre, pero pocos saben escuchar. Despertar a la verdad del mentalismo no significa renunciar al mundo, sino vivirlo con otra mirada. Cuando comprendes que todo lo que ves es una proyección mental, te conviertes en creador consciente. Ya no reaccionas con miedo, sino que respondes con sabiduría. Ya no repites patrones heredados, sino que eliges desde tu centro. Ya no vives en la superficie del ruido, sino en la profundidad del silencio. Esta es la verdadera libertad, la que nace de gobernarte a ti mismo, sin necesitar dominar a nadie más.
Hermés enseñaba que la vida en la tierra es una escuela, no una prisión, ni un castigo, una oportunidad. Cada experiencia, cada persona, cada desafío es un espejo de tu mente. Lo que rechazas afuera es lo que no has integrado adentro. Lo que admiras es lo que aún no has reconocido en ti. Todo sirve al despertar, incluso el dolor, incluso la pérdida, porque todo está orquestado por una inteligencia mayor, que no castiga ni premia, sino que educa. Y cuando comprendes esto, tu sufrimiento se convierte en comprensión. El universo es mental, sí, pero no una mente fría, ni calculadora. Es una mente amorosa, creativa, infinita. Es conciencia en expansión, deseando experimentarse a través de ti. Por eso, cada vez que eliges pensar con amor, sentir con compasión, actuar con conciencia, estás expandiendo el todo. No estás solo. Nunca lo estuviste. Eres parte de una sinfonía más grande que tú, pero que te incluye, que te necesita. Porque sin tu nota, la melodía no estaría completa. Esa es la dignidad del alma humana. El poder que tienes es inmenso. No por tus títulos, ni tus posesiones, ni tus palabras, sino por tu capacidad de dirigir la mente, de crear desde dentro, de mantenerte firme cuando todo afuera cambia. Eso es realeza espiritual. Eso es lo que Hermés reveló a los iniciados, que el trono del universo está en tu conciencia, y la corona es tu atención. A donde dirijas tu mente, eso florecerá. A lo que le des poder, eso se manifestará. No porque tú seas Dios, sino porque Dios se experimenta a través de ti. Vivimos una época en que el conocimiento está disponible como nunca antes. Pero el verdadero tesoro no está en saber más, sino en recordar lo esencial. La mente, cuando está desconectada del espíritu, se convierte en una fuente de ansiedad, de destrucción, de vacío. Pero cuando se reconecta con la fuente, se convierte en el más sublime de los instrumentos. Imagina un mundo donde cada ser humano despertara a esta verdad, donde cada pensamiento fuera una oración, cada palabra, una creación consciente, cada vida, una obra maestra. Hermés no vino a fundar una religión, sino a abrir un portal. Su sabiduría es atemporal, porque habla al alma, no al ego. No necesita templos, porque cada mente despierta es un santuario. No necesita rituales vacíos, porque el verdadero rito es vivir con sentido. Sus palabras siguen latiendo en los textos herméticos, pero también en el silencio de quien medita, en la mirada de quien comprende, en el corazón de quien ama. Porque donde hay conciencia, allí está Hermés. No como figura externa, sino como chispa interna. Ahora que conoces esta verdad, el llamado es claro: deja de vivir dormido. Abandona la idea de que eres una víctima de las circunstancias. Comienza a dirigir tu mente con intención. Observa tus pensamientos, cuestiona tus creencias, elige con claridad. No tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que hacerlo presente. Porque cada instante de conciencia suma. Cada acto de atención restaura el orden del todo. Y así, paso a paso, vuelves a casa. No a un lugar, sino a un estado de ser, el estado de unidad. No necesitas esperar más. No necesitas que el mundo cambie para comenzar a pensar diferente. El mundo es el reflejo de tu mente. Si tú cambias, todo cambia contigo. Esta es la esencia del mentalismo. Esta es la revolución silenciosa que Hermés predijo. No vendrá con guerras ni con fuegos celestes. Vendrá cuando un ser humano, como tú, despierte una mañana y diga: hoy elijo pensar desde el amor. Hoy elijo crear desde la conciencia. Y ese día, sin que el mundo lo note, una estrella se encenderá en el cielo de la mente universal. Y así llegamos al final, o más bien, al principio. Porque comprender el mentalismo no es el cierre de un camino, sino la apertura del verdadero viaje. El viaje hacia ti mismo. El viaje hacia el todo. Ahora sabes que tu mente no es un accidente. Es un regalo, un puente, una llama. Úsala con respeto, con intención, con amor. Porque tú no solo estás en el universo está en ti. Y cuando lo recuerdas, Hermés sonríe desde lo eterno, sabiendo que, una vez más, la luz ha despertado en la forma.